Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe, de hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú necesitas, sientes que tienes la necesidad o requieres una consulta personalizada conmigo, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está el link de mi WhatsApp personal para que tú puedas acceder a una consulta personalizada. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, mis amores, por favor déjenla pasar. También te quiero invitar muy especialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También no olvides que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera para su economía. Bueno, y lo más importante, nunca se olviden que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que los quiero un montón, que los quiero infinitamente. Vamos a ver qué nos dicen las hadas para ti el día de hoy. Te dicen que nunca necesitaste esas hadas para volar. Tal vez estabas dependiendo o estás dependiendo mucho de la opinión de otras personas, del punto de vista de otras personas. Te están diciendo que no, que este es el momento de liberarte y hacer las cosas por ti. No te digo que vayas a hacer las cosas a la loca, sino que con tu propia sabiduría, con tu propio conocimiento y con tu intuición vas a comenzar a tomar las decisiones por ti y para tu felicidad. Bueno, a menos que tengas personas menores o personas inválidas a tu cargo, bueno, la única persona en la que tienes que pensar es en ti mismo o en ti misma. Si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. A partir de hoy, yo tomo mis propias decisiones, voy a hacer realidad todos mis sueños y bueno, y voy a liberarme de la opinión y de las críticas de los demás. Hecho está, hazlo, pero hazlo de verdad, no solamente escribiéndolo aquí en estos comentarios, sino que hazlo sinceramente. Bueno, y después me cuentas. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación, a ver qué me les dice las cartas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo, sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, no hay otra palabra más que decirle sino que te engaña. Es una persona que te miente al 100%, es una persona que te está haciendo infiel con todo, con absolutamente todo, con pensamiento, con cama, con todo, con absolutamente todo. Hay 2 cartas que lo reafirman, esta y esta, salen 2 cartas totalmente iguales, que significan absolutamente lo mismo. Entonces no tienes que tener ninguna duda. Si estás consultando este horóscopo el día de hoy para confirmar eso, bueno, te puedo decir que sí, no debes guardar ya ninguna duda al respecto. Tu persona especial espera, bueno, es algo irónico, pero es algo también muy descarado. Espera que tú seas fiel, espera que tú seas honesto, espera que tú sigas siendo como ese refugio, como esa persona, porque al parecer como que tú lo das todo por él o por ella, como que no, ¿cómo te digo? Tienes una venda total en los ojos, ¿ya? Tienes una venda total en los ojos y tú no crees, te digan, te anuncien, cualquier cosa que te digan de esta persona, tú al 100% como que no la crees. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Precisamente esto, que él sabe o ella sabe que te tiene ciego, que te tiene ciega, que si te dicen, mira, yo la vi, o tú mismo lo estás viendo, como que no lo ves, como que no lo sientes, como que la disculpas o lo disculpas por todo lo que está haciendo. Bueno, ya es tu decisión si sigues por ese camino. Bueno, es parte de tu crecimiento, de tu aprendizaje, y yo no te puedo decir haz o no haz tal cosa. Lo que sí te puedo decir es que sí te mereces a alguien que realmente te quiera y que te respete y que te valore por lo que tú eres y por lo que tú estás dando, porque estás entregando el corazón en este momento. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Mira, tú vas a seguir en el cuento de hadas, tú vas a seguir engañado y engañada por bastante tiempo, pero la verdad es que yo no le doy más de 6 meses a que esta situación caiga por su propio peso. La infidelidad de tu persona especial va a continuar, va a seguir, aunque él o ella te quieran hacer aparentar de que no, de que las cosas no son así, de que las cosas se han terminado con esa persona que él o ella te está engañando.
la verdad es que las cosas no van a mejorar entre ustedes dos, las cosas van a seguir igualitas, no va a haber ningún tipo de cambio con respecto a la fidelidad de tu persona especial. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Bueno, te salieron dos cartas, te dicen que estás sufriendo una transmutación y que dice, bueno, no alcanzo a leer, dice, la lucha te hará próspero. Bueno, la verdad es que tú tienes sí que luchar, tú tienes que trabajar, pero por ti. Eso es lo que tienes que hacer, porque la verdad es que esta persona, bueno, cualquiera diría que es un amarre, pero yo digo que los amarres no funcionan. Los amarres no funcionan porque a la larga estas cosas terminan mal. Bueno, si funcionaran, las parejas seguirían unidas y no habría ningún problema, pero la realidad es que esas cuestiones no funcionan absolutamente para nada. Al contrario, traen un karma horrible, terrible a la persona que lo hace. No lo vayan a hacer, bueno, háganlo por su alma, porque su alma necesita estar libre ya de muchas cosas para seguir adelante. Bueno, y que está sufriendo una transmutación. Bueno, al parecer esto es como, no sé, algún tipo de cuestión karmática que tú traes. Es una cuestión, algún pacto de almas que para aprender, para mirar cosas, para avanzar en cosas, bueno, pero ya llegará el momento en que tú salgas de esta ceguera en la que te encuentras en este momento. Bueno, tanto así que recogí ya las cartas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te está diciendo a ti personalmente, ya no en pareja, tú tienes una suerte, tú eres una persona con dinero o sea, y así sea que tengas poquito, pero mira, tú eres una persona que se ve exitosa, o sea, el éxito no quiere decir la cantidad, sino la forma de uno disfrutar las cosas que uno tiene, y tú eres una persona que disfruta todo lo que tiene, así sea un vaso de agua, un tinto, un café, un heladito, la cena más espectacular, el viaje, todo, tú lo disfrutas absolutamente todo. Te están diciendo que te concentres en ti, que te centres en ti, que bueno, ya esta cuestión con esta persona especial, tú y esa persona decidirán qué es lo que realmente va a suceder con esa relación, pero sea lo que sea que sigas o que termines, bueno, cuídate más, quiérete más y sigue adelante con tu vida. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Bueno, te están diciendo que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, te están diciendo que tú no necesitas que nadie te salve. Tú tienes la suficiente fuerza, la suficiente inteligencia, sabiduría. Tú eres como un mago, como una maga para todo lo que quieres. Bueno, y si tú quieres hacerlo, puedes hacer de tu vida, en todos los aspectos de tu vida, lo que tú quieras, ¿ya? Tú no tienes límites, tú tienes algo súper especial. Si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios del video. Yo soy un mago o yo soy una maga y hago realidad todos y cada uno de los sueños que yo me propongo, yo los hago. Tú no necesitas que nadie te venga a salvar. Tú, al contrario, eres un héroe, eres una heroína que salva a medio mundo. Bueno, y créetelo, si tú aún no te ves de esa manera, créetelo, porque es realidad, es verdad lo que te estoy diciendo. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué me les pasa, mis queridos y mis queridas. Bueno, y qué se me les viene en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales, que nunca va a faltar, porque recuerden que son sus guías espirituales los que hablan a través de estas cartas. Yo simplemente soy instrumento para interpretarlos. Bueno, tú vienes de una relación en la cual fuiste bastante engañado, o sea, te dejaron por el suelo. Definitivamente, tú pensabas que eras tu verdadero amor con el que estabas, pero esta persona te engañó al 100%. Inclusive pudiste haber quedado con un hijo de esta persona que te engañó tanto. Si no es así de esa manera, bueno, tú pensabas que era tu verdadero amor, una persona que te traicionó. Inclusive podría decir yo que te traicionó con alguien muy cercano a tu corazón. Es traición doble lo que se ve por aquí, por esta lectura de estas cartas. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, tienes que tener mucho cuidado con tu estado de ánimo. Si estás en este momento deprimido, deprimida, bueno, para determinar si estás así o no, pasar por ahí unas 4 semanas, algo así, con una tristeza que no se te pasa con nada,
no ves las cosas muy claras, duermes mucho o duermes poco, comes mucho o comes poco, estás muy aislado, aislada, callado. Bueno, eso ya es depresión y debes buscar ayuda profesional urgente para que eso no se convierta en algo crónico y en algo grave en tu vida. Bueno, lo crónico quiere decir que es por muy largo tiempo y lo grave, bueno, que pueda tener algún desenlace fatal. Bueno, entonces ponte pilas, te lo digo así de esa manera porque es que lo estoy viendo y tal vez tú no estás queriendo caer en cuenta de eso y estés diciendo, no, es una tristeza nada más y eso ya se... No, si estás ya hace mucho tiempo así, hazlo, ya 4 semanas, ya, al médico, al terapista. Bueno, vas a recibir unas noticias también, unas noticias buenas, unas noticias positivas, muy seguramente algo relacionado con tu trabajo y tu familia. Muy seguramente algo relacionado con la salud de alguien muy cercano a ti va a ser algo totalmente positivo. Te dicen los ángeles el día de hoy que harás contacto con lo absoluto. Te están diciendo que lo que estás pasando en este momento, en este instante, te va a llevar a ti a un estado de, ¿cómo te digo? Tal vez te vas a sentir tan desesperado en algún momento, pero va a llegar un instante como que clic. Vas a hacer un clic y vas a hacer contacto con cierta divinidad. Si tú crees en algo o en alguien, pégate a esa divinidad porque se te va a revelar, se te va a presentar y te va a traer un mensaje que tú nunca lo podrás imaginar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, te están diciendo que ciertos compañeros, ciertos amigos tuyos que solamente te ayudan a confundir, no, o sea, cree en tu intuición, en lo que es mejor para ti. Tú sabes qué es lo mejor para ti. Bueno, también que cuides tu bolsillo, que cuides tu economía. Te están diciendo por este lado las hadas que no busques la aprobación de nadie, que tú tienes el poder de decidir y definir realmente qué es lo que necesitas para ti. Si no tienes claridad, bueno, a meditar, a orar, a hacer ejercicio, a comer bien, a dormir bien para poder tener una suficiente claridad mental y tomar buenas decisiones. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía en el día de hoy. Bueno, tal vez venías de una época difícil, pero viene algo bueno, algo bonito para ti. Vas a avanzar poco a poco, sí, con paciencia. Vas a lograr todo aquello que tú has querido, todo aquello que tú has querido tener en cuestiones de dinero. También me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con cierto negocio como medio chueco que te van a querer ofrecer. No lo vayas a aceptar, ya sea trabajo o negocios o inversiones, no lo vayas a hacer porque la verdad es que esto no puede salir nada bien. Suerte, sí, suerte tienes, mucha suerte, y precisamente por esa suerte hay personas que se van a acercar a ti a querer aprovecharse de tu buena suerte. Bueno, te dicen que los sueños saben sobre el futuro. Dentro de los 4 días siguientes tienes que estar presente, pendiente de lo que sueñas, y también te están diciendo que no dejes atrás aquellos sueños, aquellos proyectos que tú siempre has tenido. Bueno, y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. No dejo atrás mis sueños y proyectos y los comienzo a avanzar ya mismo. Bueno, te dice que el tarot egipcio, que cierta cuestión que tú estás esperando se va a demorar un poquito, que tengas paciencia. Sí se va a dar, pero tiene un poquito de demora aún. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Dice que no busques la aprobación de nadie. Bueno, que tú tienes el suficiente criterio para tomar decisiones, no solamente de tu economía, sino con respecto a tu vida en general. Tienes todas las herramientas, todas las armas. Si tienes dudas, si tienes incertidumbre, busca en fuentes legales cualquier tipo de información. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y bueno, recuerden que siempre los llevo en mis oraciones, que los quiero hasta el infinito, y nos vemos en una próxima oportunidad.